El Evangelio de la Gracia es el Evangelio que transforma. La voz apostólica afirma, para dar testimonio del Evangelio de la Gracia de Dios. Hechos 20:24. En primer lugar, el propio apóstol Pablo admitió que solo había un solo Evangelio en la Biblia. Sus palabras son las siguientes: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo para seguir un Evangelio diferente. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1, del 6 al 9. Tome nota el alumno de esta escuela que Pablo afirma que no hay otro Evangelio que el Evangelio de Cristo. Él no está diciendo por ningún lado que existe un Evangelio para los judíos y otro para los gentiles. Podemos concluir que el Evangelio de Pablo era exactamente el mismo Evangelio que había predicado Cristo a los judíos antes que él. En los versos 11 y 12, Pablo añadirá: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio predicado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El singular Evangelio de Jesucristo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Marcos 1:14. En Lucas 4:43, Jesús revela lo siguiente: pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Qué era el Evangelio de la Gracia? En Hechos 20:24, el apóstol Pablo dice que él fue comisionado para dar testimonio del Evangelio de la Gracia de Dios. ¿Pero puede el Evangelio de la Gracia pasar por alto el reino de Dios? No lo creo. Observen el versículo 25. Pablo no ignora el reino de Dios cuando dice: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Y en el verso 27 agrega: porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Pues bien, si juntamos los versos 24, 25 y 27, veremos que el Evangelio de la Gracia de Pablo incluía el reino y todo el consejo de Dios. Esto es indiscutible. Pablo habló de que somos salvos por la fe y no por las obras. Romanos 3:28. Él tuvo en mente muchas cosas más por la frase el Evangelio de la Gracia, como ya quedó demostrado que incluía obviamente el reino de Dios. En Mateos 25, 31 y 34, leemos que Jesús, al volver, le dará a los suyos herencia en el reino, herencia que significará la salvación de los hombres. Dicen estos versículos así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es interesante lo que Pedro dice en 1 de Pedro 5:12. Os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. ¿Cuál podría ser esa verdadera gracia a la que se refería Pedro y en la cual estaban sus hermanos en la fe? Lo descubrimos leyendo la primera epístola. Número 1. Eran ya renacidos para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, reservada en los cielos para nosotros. 1 de Pedro 1, 3 y 4. 2. Que estaban guardados para alcanzar salvación en el día postrero. 1 de Pedro 1, 5. 3. Que fueron rescatados de nuestra vana manera de vivir, que heredaron de sus padres por la sangre de Cristo en la cruz. 1 de Pedro 1, 18 y 19. 4. Recibieron la purificación de sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. 1 de Pedro 1, 22. 5. Fueron renacidos por la palabra que vive y permanece en el creyente. 1 de Pedro 1, 23. Este renacimiento está relacionado con el reino de Dios, ya que Él no nace de nuevo por el agua, la palabra. No podrá ver ni entrar en el reino. Juan 3, 3 y 5. 6. Eran un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 1 de Pedro 1, 9. 7. Eran herederos de bendición. 1 de Pedro 3, 9. 8. Andaban en buena conducta. 1 de Pedro 3:16. Andaban en amor.
hospitalarios, sobrios y fieles orantes. Primera de Pedro 4 del 7 al 9. 10. Estaban gozosos de los padecimientos por Cristo. Primera de Pedro 4:13. 11. Participaban de la gloria que será revelada en la parusia. Primera de Pedro 5:1. Entonces recibirían la corona incorruptible de gloria. Primera de Pedro 5 del 4 al 10. La entrada en la gracia. Pablo nos dice que tenemos entrada en la gracia de Dios para una esperanza de la gloria venidera de Dios y su reino. Sus palabras son estas: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5, 1 y 2. Tenemos entrada en la gracia, así como tenemos entrada en el reino de Cristo, Colosenses 1:13, el cual se consumará cuando éste se establezca en la tierra.